En el aire, palabra de vasco, Gora Euskal Herria. Este programa es la voz oficial del Centro Vasco Zazpirat Bat de Rosario, semanario que pretende hacer llegar a sus oyentes toda la información cultural e histórica relacionada con un pueblo milenario, amante de la paz, la libertad y la justicia. Auspician este programa José Iturrospe Sociedad Anónima, Prensas Hidráulicas, Córdoba 4845. Barrandegui, Negocios Inmobiliarios y Estudio de Arquitectura, 9 de julio 771, teléfono 421-0429. Pedro Subieta, venta y reparación de llantas, Entre Ríos, 2434. Erauskin Informática, notebooks y computadoras, controladores fiscales, San Martín 1386, teléfono 440-0964, 440-8216. Templar, Sociedad Anónima, fabricación y venta de elementos para siembra directa, Junín 6250. Otaño Hermanos, distribuidores mayoristas, 1 de mayo 2245. Restaurante del Centro Vasco Zazpirat Bat, alto nivel en gastronomía, Entre Ríos 261. Hotel Euskadi, 3 de febrero 1253, teléfono 421-3561. Seguridad y Resguardo SRL, San Luis 1716, teléfono 421-1343. Hoy comenzamos a transitar la última audición del año 2013 y en ella, además de recordar rápidamente que estuvimos transmitiendo 51 emisiones de Palabra de Vasco para todos ustedes, escucharán esta ya prestigiosa Hora de los Vascos y donde tratamos de hacerles llegar todos los días martes las noticias que se iban generando en nuestro querido Zazpirat Bat y desde Euskadi. Toda la información y reportajes que nos hicieron llegar nuestros columnistas y amigos. Buscamos cubrir de esa manera un espacio que llegara a todos los vascos, amigos de los vascos y oyentes en general, con notas de interés que fueran enriqueciendo eso que seguimos cultivando a través de los años, el sentimiento vasco. Eso es lo que nos mueve todos los martes cuando concurrimos a esta emisora al decirles Egunon o Kaixo Eguerdion Ser Modus, preservando de alguna manera nuestro idioma del euskera, o simplemente hola amigos o buen día para aquellos que no lo hablan. El 2014 será un año donde trataremos de superarnos de todo lo realizado en el año 2013, siempre contando con el apoyo de ustedes, los oyentes. Haizeak bezala eskuen artetik ies egiten duzu, eta momentu baten galduta bakarrik gustuta uzten nauzu. Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan, baina badakit hor zaudela izutatuta nire bihotzean, zure irrifarra gogoan ezin ahaztu.
diren hitzek ez dute balio zu berri sentitzeko. Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan, baina badakit hor zaudela ezkutatuta nire bihotzean, agertzen zara laboan kantu zareta, galapatzak kolatu bortitzetan, ez zaitu inola berriz galdu nahi laztana, baina goizeko ilargiak bezala. Nigandik urruntzen zara. Bien, entrando de lleno al programa del día de la fecha, lo empezamos con algo de que a los rosarinos nos tiene atrapados y día a día, cada vez que se acerca más el día D, como decimos, lo estamos esperando con muchas ansias. No se olviden ustedes que Rosario es la largada del Dakar 2014, la competición del rally más exigente y famosa del mundo, que se disputará entre el 4 y el 18 de enero del 2014, tendrá como sede de su largada a nuestra ciudad. El Rally Dakar, la aventura sin precedente que se desarrolla en el corazón de los paisajes más hermosos del planeta, al estilo de nuestro Paraná, se inscribe en el universo de los desafíos deportivos más importantes de nuestros tiempos. El Dakar pone a prueba a los más grandes pilotos del rally del mundo, que compiten codo a codo con corredores amateurs, embarcados a menudo para hacer realidad un sueño y superar un desafío. Debo decirle a ustedes que en esta competencia contará con la participación de un joven piloto vasco, quien es Yomin Arana, natural de Ereño, Vizcaya, piloto profesional técnico en válvulas Mafra, aficionado a enduro, motocross y rallies de coches y deportes de motor. Estará llegando a Rosario el día 1 de enero y con su equipo, acompañado por Juanjo Bilbao, que amablemente nos ha mandado el dossier del Guernica Off-Road, que podrán ver ustedes en el sitio www.guernicafroad.com. Cumpliendo sus deseos con ellos, degustaremos un asado argentino en el Choco del Zaspi. Éxito, Yomin. Trataremos de acompañarte personalmente en la largada y seguirte todo el recorrido por internet. Cuando en un programa anterior les hicimos escuchar a ustedes un reportaje que nuestro amigo Quique Alonso le hacía Íñigo Guriñago sobre el santuario de Loyola, por los diferentes medios o llamados que me hicieron saber lo muy bueno que había salido ese reportaje, yo ya tenía otro para hacerles a ustedes en cualquier momento también retransmitírselo del mismo Íñigo Guriñago, pero sobre el monasterio de San Salvador de Leyde.
Es uno de los conjuntos monásticos más importantes de Europa, su relevancia histórica y arquitectónica. Entre los diferentes edificios que componen el conjunto existen ejemplares del románico muy destacados por pertenecer a un periodo muy temprano del mismo y por su excelente estado de conservación. El monasterio se ubica en el noroeste de la Comunidad Foral de Navarra, cerca del límite de Aragón. Escuchemos pues el mismo. Íñigo Bolinaga, nuestro historiador, ¿qué tal, Íñigo? Hola, ¿qué tal? Nos va a tratar de resumir la historia del monasterio de Leire en unos minutos. Una tarea harto complicada, pero bueno, tú ya estás, como todas, ¿no? Efectivamente, has lidiado ya en este terreno muchas veces y sabes cómo hacerlo. En aproximadamente 17 minutos, resumir la historia del monasterio de Leire. Fantástico. Bueno, pues mira, comentar un poco, hombre, San Salvador de Leire es famosísimo, ¿verdad? En toda Euskal Herria. Fue uno de los monasterios más importantes de primera hora del núcleo de Pamplona, del Reino de Navarra, vamos a decir, ¿no? Y bueno, pues comentar que bueno, además de que fue ese corazón del Reino de Navarra, pues contiene el panteón real de los reyes primeros, vamos a decir, o más antiguos de Navarra, ¿no? Que no tenían título de reyes de Navarra todavía, hasta Sancho VI, pero bueno, vamos a utilizar esa denominación. Y bueno, comentar que es un monasterio o un conjunto monástico, pues con una arquitectura antigua. Bueno, vamos a ver, digamos, se ve claramente cuando ves el monasterio qué parte es nueva y qué parte es antigua, ¿no? Desde luego tiene el románico más antiguo de Navarra y ha llegado quizá por la altura, ¿no? Y la relativa inaccesibilidad de donde está en tiempos, pues ha llegado en un estado bastante bueno, bastante interesante, y entonces pues bueno, resulta uno de los monasterios más destacados o más destacables, ¿no? Comentar un poquillo así, una definición rápida o describir rápidamente, hemos hablado de románico, pero tiene también gótico, etcétera. También el monasterio nuevo se construyó en el 16, pero bueno, destacar un poco en el sentido del románico, pues tanto la cabecera como la cripta. La cripta, que no es exactamente una cripta, porque bueno, a pesar de que está debajo de la iglesia, ahí no hay tumbas, no hay nadie enterrado, y parece ser que esa no era la idea, parece ser que la idea era un poco nivelar el suelo, ¿no? Pero bueno, es una cripta realmente, pues... No se ha utilizado nunca para enterramiento. No. No, parece ser que tenía este fin arquitectónico, vamos a decir, ¿no? Pero es bonita, es interesante y es muy diferente a muchas criptas, ¿no? Con esas columnas muy cortitas, de poquísima altura, y con, pues muy recias, ¿no? Capiteles gruesos que soportan todo el peso. Entonces destacar la porta especiosa también, que bueno, tiene un tímpano con escenas religiosas, francamente muy interesante, y bueno, y básicamente pues sería eso, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista arquitectónico. Eso es, un poco una pinceladilla, ¿no? Bien. Digamos. Pero ¿cuánta historia ha vivido el monasterio de Leire? Pues fíjate, no sabemos cuáles son sus orígenes, con lo cual estamos ya hablando de un monasterio muy antiguo. El padre Moret, el famoso historiador y erudito navarro, ¿verdad? El padre Moret decía que era anterior a la invasión musulmana. Estamos hablando del año 711, por lo tanto, anterior al propio reino, al propio reino de Navarra. Y perfectamente pudo ser así, ¿no? ¿Por qué no? Comentar que bueno, las primeras menciones, Eulogio de Córdoba, o San Eulogio, que luego se le canonizó, pues estuvo allí y escribe, y bueno, pues entonces en el siglo IX ya funcionaba, ya estaba construido, y ya era un centro vehicular de la cultura, porque bueno, tenía por lo visto una biblioteca, según referencias de San Eulogio, que era extraordinaria,
que tenía unos volúmenes pues muy importantes para la época, como La ciudad de Dios, por ejemplo, escrito por San Agustín, o poemas de Horacio, las sátiras de Juvenal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tengamos en cuenta que su origen es anterior al propio Reino de Pamplona, y ya en esta época es un centro de expansión de la cultura muy importante. Comentar también, entremezclado con sus orígenes, bueno, más o menos en el año 800 y pico y tal, se cuenta, bueno, es cierto que tuvo un abad, Leire, que luego fue canonizado, San Virila, y bueno, la historia que se cuenta de él no es cierta, obviamente, pero bueno, resulta interesante también para contextualizar un poco el monasterio, ¿no? San Virila, digamos que bueno, andaba un día por allí dando vueltas a la cabeza, ¿no? Porque él no entendía bien el misterio de la eternidad, ¿no? Cómo se puede vivir junto a Dios eternamente sin aburrirse, ¿no? Digamos que era su reflexión. Y entonces, pues bueno, estaba por ahí paseando, llegó hasta donde una fuente, hoy llamada Fuente de San Virila, y allí, pues se entretuvo escuchando un ruiseñor, ¿no? Y bueno, pues cuando volvió, a él le parecieron minutos, cuando volvió resulta que no conocía a nadie, habían pasado 3 siglos, y entonces Dios le reveló como, pues fíjate, solamente con un ruiseñor, ¿no? Como se te ha pasado el tiempo, pues imagínate al lado de nuestro Señor y tal, ¿no? Entonces él, pues se cuenta o se dice que comprendió el misterio de la eternidad. Es una historia que mucha gente le sonará, porque no solamente en Leire se cuentan en otros muchos lugares de todo lo que es la ruta del Camino de Santiago, con otros personajes diferentes. Esto es como la gallina después de asada de Santo Domingo, exactamente la misma historia, pero exactamente, en vez de con una gallina, con un gallo, es la del gallo de Barcelos, ¿no? De Portugal, el famoso gallo de Portugal. Entonces, bueno, son leyendas que bueno, obviamente... Que se van adaptando a los diferentes pueblos. Se van adaptando, sí, al fin y al cabo funcionan igual que las leyendas urbanas. La chica de la curva, la tienes yo cuando era crío me acuerdo de que se hablaba de la chica de la curva en Deva, en la zona de Deva, pero la tienes en Londres y la tienes vayas donde vayas, ¿no? Pues esto es un poco, cambian los personajes, pero la historia es básicamente la misma. Lo que pasa es que la Iglesia lo adoptó para sus intereses, claro, obviamente, ¿no? Bueno, tenemos esos documentos ya en el 800 y pico que hablan de la importancia que tenía el monasterio de Leire, ¿no? Sí, fue, pues como he comentado, el corazón político, sobre todo, básicamente, en el siglo IX, siglo X, siglo XI, hasta el XII más o menos, en el XIII igual empieza a decaer ya, y bueno, pues los reyes le concedían privilegios, rentas, feudos, poder, dinero, importantes donativos, y su influencia se extendió por toda aquella Navarra, que no era, digamos, era, vamos a decir así, el sur de Navarra, desde luego, todavía no había sido reconquistado, ¿no? Y más o menos podemos hablar, pues, de un territorio que es básicamente el Aragón nuclear y la Navarra, pues bueno, más húmeda quizá, ¿no? Y bueno, comentar un poquito que bueno, llegó a ser sede regia, sede de concilios, muchas veces por el hecho de que los musulmanes hacían sus aceifas, sus racias, y tenían que protegerse. Varias de ellas, Pamplona quedó totalmente destruida, y la sede regia estuvo en Leire, ¿no? Por lo tanto, y bueno, ahí le tenemos a Fortuna el Tuerto, que posteriormente cogió los hábitos y se convirtió en Fortuna el Monje, el rey Fortún Garcés de Navarra, que está enterrado allí, y bueno, es un ejemplo claro de la importancia que tuvo Leire, con Sancho el Mayor quizá tuvo un realce más importante, porque él ordenó la construcción de una nueva iglesia, que no es la que hoy vemos, la románica que hoy vemos, porque hubo una ampliación posterior en el siglo XII, pero bueno, básicamente comentar que bueno, él tenía en gran estima el monasterio de Leire, porque era el gran monasterio de su reino todavía, y uno de los más importantes de la cristiandad peninsular, y bueno, pues lo que hizo fue intentar modernizarlo. ¿Cómo? Introduciendo la reforma cluniacense, Cluny, la regla de San Benito, el ora et labora, ese tan famoso de los monjes, ¿no? De los monjes benedictinos, concretamente en este caso los monjes negros. Y bueno, y su trilema, ¿no? Pobreza, obediencia y castidad. Un poco que define básicamente lo que era el monacato europeo en aquella época, y lo que, eliminando la regla tradicional anterior, pues como Sancho el Mayor moderniza, introduciendo la regla europea, vamos a decir que es la regla de San Benito.
Entonces, bueno, esto claramente responde a unos intereses pues políticos, ¿no? Obviamente, esa modernización, esa europeización y ese fomento del Camino de Santiago que hizo Sancho el Mayor, ¿no? Abriendo a Europa, pues los monasterios navarros y Navarra, el reino de Navarra en sí. Comentar un poquito que bueno, Sancho el Mayor, a pesar de ello, quizá, a pesar de toda la importancia que tenía para Sancho ese monasterio, él tenía también mucho aprecio por Nájera, que era territorio de Navarra. Se habla del reino de Pamplona, Nájera, y a veces directamente el reino de Nájera. Y bueno, quizás Santa María la Real de Nájera le comió posteriormente la tostada como panteón regio, ¿no? Como lugar de enterramiento de los reyes de Navarra. Hay muchos reyes de Navarra posteriores enterrados en Nájera. Y bueno, comentar que tras la muerte del de Peñalén, Sancho IV, pues bueno, digamos que el territorio navarro entra a formar parte de Aragón, o bueno, hay una unión, y ahí tenemos un monasterio muy importante que va a ser, y que sigue siendo el Escorial de los primeros reyes de la corona de Aragón y del reino anterior de Aragón, que es San Juan de la Peña. Entonces, a partir de ahí, quizá, pues Leira no deja de ser importante, pero no tiene ya la máxima categoría como tuvo en el reino, ¿no? Tiene una categoría alta, vamos a decir, pero no la máxima. Bueno, hay una época ahí un poco de bajón, ¿no? Del monasterio de... Sí, a partir de ahora, prácticamente a partir del siglo XIII, cuando llegan las dinastías francesas, que se les ha llamado, con Teobaldo I de Champaña, traen nuevamente las novedades de Europa. Comentar que el último miembro de la dinastía pirenaica, Sancho VII el Fuerte, empezó tanteando y trayendo a los cistercienses, pero bueno, el que definitivamente los trae desde Europa es Teobaldo de Champaña, Teobaldo I, y el cister viene a ser una reforma de esa regla de San Benito que ya tenían anteriormente, basada en la reforma gregoriana. Digamos que un intento de vuelta a las esencias, etcétera, tal y cual, ¿no? Un poco también para europeizar y para imponer pues una regla uniforme, y una regla que se consideraba más importante de todos los monasterios. Bueno, todos los monasterios de Navarra, excepto Irache y Urdax, que por diferentes razones no tuvieron esta reforma. Ahora bien, hubo un problema bastante serio, porque buena parte de los monjes de Leire no aceptaban esta reforma. Entonces se inicia casi un conflicto importante. Llegaron a las manos los monjes. Sí, se inicia una guerra prácticamente entre negros y blancos, monjes negros y monjes blancos. Los monjes negros y los monjes blancos. Los negros, que serían los benedictinos, los que estaban antes, los de Cluny, y los blancos, que son los bernardos, los cistercienses, ¿no? Todo esto son órdenes monásticas, son monjes, no confundir con los frailes, que vendrán a partir también del siglo XIII, que es diferente, ¿no? Los frailes serían los dominicos, por ejemplo, o los franciscanos, etcétera, más pacíficos. ¿No? Bueno, no necesariamente más pacíficos. Los dominicos son los de la Inquisición, por ejemplo. Y su objetivo era ir contra... De hecho, se fundaron por Santo Amigo de Guzmán para ir contra la herejía cátara, ¿no? Digamos que los franciscanos... a ver, ¿cómo lo diría? Los frailes, a pesar de que están en un cenobio, en su convento, en comunidad, salen más al exterior, tienen una misión exterior, mientras que los monjes son más introspectivos, ¿no? Hora de la hora, ellos trabajan y rezan y poco más, ¿no? Viene a ser un poco la diferencia. Pero bueno, aparte de eso, comentar un poco que sí, que fue una auténtica guerra, porque un buen número de monjes no aceptaron esta reforma cisterciense. Muchos llegaron a ser excomulgados por el Papa, muchos monjes negros, y llegó a haber incluso se cuenta una invasión de monjes negros excomulgados, para echar a los blancos del monasterio, para echar a los cistercienses, y bueno, sin resultados, ¿no? Comentar que finalmente, después de todas estas historias, Leire baja definitivamente de categoría a segunda división, y finalmente ganan, vamos a decir, o se quedan los blancos, los cistercienses. Hoy en día están los benedictinos, los negros, pero bueno, digamos que esta guerra la ganan los blancos. Y bueno, pues a partir de entonces Leire ya no es abadía, sino que se subordina al importante monasterio de la Oliva, que está al sur de Navarra, en Carcastillo, y a partir de ahí se convierte pues en una sucursal, por así decir, pierde ese esplendor.
Y bueno, pues ya empieza a tener una importancia bastante relativa, con pocos monjes, con pocos frutos también, y en cierto modo marginal en las grandes rutas monásticas, ¿no? Hay otros monasterios mucho más importantes a partir de este momento, aunque comentar que en los siglos XVI, ya desde el 16 hasta el 18, pues lentamente empieza a resurgir un poco de sus cenizas y comienza a desarrollarse nuevamente un poquito la cultura, ¿no? Pero básicamente... Comienza también de tareas de reconstrucción, ¿no? La reconstrucción empieza en el 19. En el 19. El 19 fue un siglo terrible para los monasterios y bueno, pues... Hombre, y siglos anteriores tendrían también que mantener un poquito... Eso es. Sí, por supuesto, y bueno, alrededor de los monasterios había una serie de construcciones, por supuesto, y hospederías, etcétera, ¿no? Pero bueno, comentar lo del siglo XIX porque bueno, es cuando comienzan las desamortizaciones famosas, ¿no? Ajá. La famosa, la conocida, la de Mendizábal, de 1836, que no tuvo su efecto directo porque estaba en plena guerra carlista, la guerra carlista, la primera, del 33 al 40, entonces, en territorio carlista. ¿Y cómo afecta a Leire la desamortización de Mendizábal? Pues básicamente fue la que le dio la puntilla. Hubo otras anteriores, con los franceses ya hubo una, por ejemplo, o durante el Trienio Liberal, pero le da la puntilla en el sentido de que los monjes son obligados a irse fuera del monasterio. El monasterio y la iglesia se desacraliza y se convierte en un inmueble que el gobierno lo pone a subasta. Lo pone a subasta el mejor postor, el inmueble y los territorios, el solar anexo, ¿no? Comentar que el solar sí debía de resultar interesante para algunos adjudicatarios y lo compraron, pero el monasterio no. Y entonces, pues bueno, pues con los monjes fuera y el monasterio abandonado, pues se convirtió en en un edificio que poco a poco iba decayendo, llenándose de moho, llenándose de hierba y un poco pues abandonado, ¿no? Se cuenta mucho que los pastores lo utilizaban como refugio para su ganado, etcétera, ¿no? Un poco en este sentido. Comentar una cosa curiosa que estaban enterrados durante siglos, tanto las reliquias de San Virila, el famoso abad de Leire que hemos dicho anteriormente, que escuchaba ruiseñores. Efectivamente, sí, y vamos, le encantaba porque se tiraba 300 años escuchándolos, ¿verdad? Y los cuerpos de dos santas también de aquella época, Santa Nunilo y Santa Alodia, que eran hermanas, los tres cuerpos fueron sacados de Leire para protegerlos, ¿no? Y concretamente es interesante el tema de las santas Nunilo, y Alodia, porque bueno, eran unas mártires del cristianismo, ante el Islam y tal, y es curioso e interesante porque sus reliquias durante siglos se conservaron en la llamada Arqueta de Leire, que es una arqueta islámica de la época de Hisham II, el hijo de Shub, que es un personaje vascón del cual hablamos en su momento, el califa Hisham II, y bueno, parece ser que fue arrebatada a los musulmanes pues en una guerra, en una racia, ¿no? Está tallada en marfil de elefante, es una pieza única, de las más importantes del arte andalusí, y hay, dentro de ella estuvieron las reliquias de estas dos santas. Hoy en día está en el Museo de Navarra, esto. Y bueno, comentar el tema curioso, quizá, porque todas estas reliquias salieron, pero los cuerpos de los reyes de Navarra no. Quizá porque fueron protegidas por diferentes razones, por cuestiones de guerras, etcétera, y bueno, pues se quedaron en Leire. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que finalmente esos cuerpos se encontraron por gente que buscaba dinero, y los cadáveres fueron profanados, fueron esparcidos todos los huesos y todo por el templo, y finalmente pues el párroco de Yesa, que es el municipio donde está Leire, y el alcalde pues fueron mano a mano a recoger los restos que quedaban y los pusieron todos en una arqueta, que es la arqueta que hoy en día vemos. Hoy en día no vemos un montón de tumbas, vemos un arco grande, y ahí te dice que aquí están enterrados Íñigo Arista, no sé quién, tales reyes y tales personajes. Están todos mezclados, pero todos están en esa misma arqueta. Y este mismo siglo, como bien has comentado, es cuando ya el gobierno empieza a tener cierta conciencia del patrimonio histórico, y ya se le protege a esta ruina, se le intenta proteger
dándole la denominación o el título de patrimonio nacional. Y esto le protegía, obviamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de este momento ya empieza una época, o empieza una etapa en la que se intenta restaurar, se protege, los restos de los reyes fueron llevados a Yesa, mientras aquello estuviera como estaba, ¿no? En estado ruinoso, fueron llevados a Yesa, luego estuvieron en otro lugar, pero bueno, un poco a la parroquia de Yesa, para que estuviera protegido, y bueno, finalmente a fines del 18, ya definitivamente en el 19, la arqueta esa con los restos de los reyes de Navarra pues retorna nuevamente al aire. Comentar después de varios intentos de enterramiento en la catedral de Pamplona, porque sí que, ya lo comentamos cuando hablamos del Escar, sí que ha habido varios intentos de reunir a todos los reyes de Navarra en Pamplona, pero bueno, es que están dispersos por millones de sitios, ¿no? Bien, pues una vez recuperado el monasterio y una vez declarado monumento nacional, etcétera, etcétera, y restaurado el culto, pues ahora volvemos ya a la actualidad, donde hay una hostelería, sí, además de la abadía, ¿no?, que ahí se encuentra. Sí, efectivamente. Hay una hostelería y, bueno, incluso puedes salir a dormir y te dan de comer y todo lo que quieras. Pues esa es la historia del monasterio de Leire. Cuando se acerquen a este enclave, se acordarán de ello. Dentro de las noticias que nos llegan del País Vasco, hay algunas que son apasionantes, y más cuando nos tocó a nosotros o alguien o quien estuvo presente en el lugar que yo les voy a relatar. Entre Baquio y Bermeo, en la costa vizcaína, se encuentra la ermita San Juan de Gaztelugatxe, construida encima de un pequeño islote en el mar Cantábrico y al que se accede por unas escaleras cuyos escalones son 237. El esfuerzo necesario para subir las escaleras se ve ampliamente recompensado. En lo alto hay 2 edificios, un refugio con chimenea y la capilla. Según la tradición, una vez alcanzada la ermita, hay que tocar la campana 3 veces y pedir un deseo. Escucharemos a continuación un reportaje realizado a Edurne Videguren con motivo de haber recibido la ermita de San Juan de Gaztelugatxe el galardón como una de las 7 maravillas rurales 2013. Escúchenla. Islote San Juan de Gaztelugatxe, junto a otros lugares, ha sido uno de los galardonados con el premio de las 7 maravillas rurales del Estado 2013. Le han votado más de 42.000 personas, se han recogidos en una encuesta, Vota por tu maravilla rural, y definitivamente San Juan de Gaztelugatxe se ha alzado con ese premio, porque al final es un premio para San Juan de Gaztelugatxe, para Bermeo y para todo Euskadi, que tengamos una de las 7 maravillas rurales. Aquí la verdad es que ya tenemos bastantes cosas que están catalogadas entre
el mejor rincón, como son las cuevas de Pozalagua, que lo consiguió hace muy poquito, y ahora este es una de las maravillas rurales del año 2013. Junto a San Juan de Gaztelugatxe lo han conseguido el conjunto románico de la Val de Boi, en la ciudadela de Jaca, el castro de Baroña, las cuevas de Altamira, la ciudad encantada y el palacio de Olite. La verdad es que yo creo que prácticamente todas se merecen estar ahí, ¿no? En ese puesto de las maravillas rurales 2013. Parajes absolutamente idílicos. Ahora bien, hay que romper una lanza en favor de San Juan de Gaztelugatxe, que es verdaderamente espectacular. Y no hay nadie que haya visitado San Juan de Gaztelugatxe que no se haya quedado maravillado. Le vamos a preguntar a Idurre Bideguren si efectivamente son 229, 231, 237 escalones. Idurre Bideguren, ¿qué tal, Arratsaldeon? Muy buenas tardes. Hola, Arratsaldeon. Bienvenida. Bueno, unas fuentes dicen una cosa y otras dicen otra, Idurre, pero desde el ayuntamiento y desde la alcaldía, la alcaldesa, ¿qué nos dice? ¿Cuántos escalones son los que hay que subir para llegar ahí arriba, para verlo todo desde esa cima? Pues 231 creo que son, pero no te puedo decir seguro. Sí, bueno, ahí luego hay diferentes leyendas y tal, pero lo que es verdad es que el sitio yo creo que es indiscutible, que es extraordinario, ¿no? Sí. Oye, Idurre, y eso que decías, ¿hay muchas leyendas en torno a San Juan de Gaztelugatxe? Sí, pues sí, bueno, hay diferentes leyendas, incluso pues diferentes ritos y tal, y bueno, pues con Bermeo San Juan siempre ha tenido mucha conexión, y bueno, pues una de las leyendas es que San Juan llegó en 3 pasos desde Bermeo a San Juan, y bueno, pues luego rituales que, bueno, los arrantzales siempre han estado como muy unidos, ¿no?, con San Juan. Sí. Y bueno, pues ahí siempre que empezaban las campañas, pues los arrantzales y las nescatillas pues iban a San Juan y bueno, pues hacían sus rituales a pedir suerte y a que haya buenas campañas, y bueno, pues ahí siempre ha habido muchísima unión entre San Juan y Bermeo, y bueno, pues cuando es reconocido así internacionalmente, pues hace mucha ilusión, ¿no? Uh-huh. Idurre, si no me equivoco, hoy en día los barcos de pesca bermeanos, cuando salen a faenar, suelen realizar varios giros para que el santo les siga dando suerte. Sí, así es, sí, hay muchas tradiciones. Y eso, pues siempre por esa unión que hemos sentido, ¿no? Algunos serán más creyentes que otros, pero lo cierto es que, bueno, pues siempre le hemos tenido especial aprecio a San Juan. Bueno, y de hecho, pues ahí hay un grupo de amigos también, gente que ha creado una comisión, y desde muchos años, pues son ellos los que cuidan un poco, pues a voluntad, ¿no? Lo que es la ermita y la zona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es por el cariño y el amor y el aprecio que tienen con los bermeanos con San Juan. Idurre, ¿cuántas personas visitan anualmente San Juan de Gaztelugatxe? Pues los datos no son muy exactos, porque claro, nosotros sí que hacemos el intento de poner a un par de personas durante el verano, pues los meses de verano, julio y agosto, y con un horario, y esos datos sí que los tenemos, pero aparte de esos datos, pues la gente de la comisión siempre nos comenta, pues bueno, que esos datos al final son ridículos con toda la gente que pasa por allí, ¿no? Pero no se anotan esos datos, ¿no? Uh-huh. Si tuviésemos una oficina continuamente allí, pues probablemente sabríamos con exactitud cuál es el dato, ¿no? Pero durante un par de meses pueden pasar 20 y tantas mil personas. Bueno, solo el día. Son los datos que se cuentan con un horario específico en los meses de verano. Pero durante todo el año, y además nos consta que incluso bodas, ¿no? Que sí. Últimamente se hacen bastantes bodas también allí, con lo que supone organizar una boda allí arriba, ¿no? Y tanto. Oye, Idurre, ¿y cómo se cuidan esos escalones? Porque claro, tantísima gente pasando por ellos, hay mucho desgaste que puede llegar a ser peligroso. ¿Cómo los cuidáis? Sobre todo, mucho desgaste y la zona que es, ¿no? Que no es una zona difícil, que allí cuando pega la mar también, pues pega bien, ¿no? Claro. Y bueno, pues cuidamos, pues como aquí tengo que decir que bueno, pues lo que nos pasa en los sitios de la costa, pues bueno, y otros dirán otra cosa, ¿no? Pero a nosotros ahí nos pasa que
todos queremos cuidar de San Juan, todas las administraciones públicas, pero es verdad que luego a la hora de la verdad, ¿no? Pues tiene también, San Juan necesita mucho apoyo y mucha ayuda pública para que eso se mantenga como es debido, ¿no? Ahí la gente de la comisión hace muchísimo esfuerzo para tener eso bonito y bien mantenido. Hay una pequeña ayuda desde el ayuntamiento y luego Diputación es quien está, por ejemplo, en estos momentos también arreglando una parte de carretera que se ha caído y bueno, pues necesita mucho mantenimiento porque tiene mucho desgaste esa zona, ¿no? Y luego está Costas también, que bueno, pues al final estamos muchos ahí, pero los de la comisión con toda la razón pues siempre dicen estamos muchos, pero en casa de muchos, pues ya. Al final siempre hace falta más, ¿no? El día de San Juan, evidentemente, porque con el jariguá, y permítame la expresión, de gente, sería poco menos que imposible, pero tengo entendido que hoy en día no se puede bajar en coche hasta las escaleras ya para comenzar a subir a San Juan de Gaztelugatxe, hay que dejarlo arriba. Sí, hay que dejarlo arriba, eso es lo recomendable. Y bueno, pues sí que los días así más importantes solemos poner también un pequeño autobús para subir y bajar, para que toda la gente pueda bajar. Pero siempre hemos comentado también, bueno, pues que es una zona como muy sensible y también pedir a la gente que no baje el coche, pues que yo creo que no es tanto pedir. No es mucho pedir, sobre todo por el peligro de bajarlo, luego hay que volver a subir toda esa cuesta y además por el atasco enorme que te encuentras. Que no te merece la pena bajar para perder tanto tiempo, mejor bajas andando, disfrutando de esas vistas y no te comes toda esa caravana y ese atasco tremendo, vas de ¿no? Bermeo andando hasta San Juan, Eso subes, es. bajas y vuelves a Bermeo, ¿no, alcaldesa? Sí, es bonito paseo. Es bonito paseo y lo hemos hecho varias veces. Los bermeanos, el día de San Juan mismamente, salimos prontito por la mañana y sí que lo hemos hecho andando muchas veces y es un paseo precioso, la verdad es que eso es así. Y bueno, pues para quien tenga tiempo, además, si le guste pasear, yo creo que merece la pena. Y si no, pues dejas el coche un poco donde se pueda y luego paseas, ¿no? Que lo bonito yo creo que es eso. Por la carretera nueva, por ejemplo, cuando vas por la carretera nueva y dejas el coche pues donde sea, pierdes también ese encanto de ir por la carretera antigua y ver San Juan ahí delante tuyo. Yo creo que es bonito dejar el coche, pues no sé, ahí en el merendero, por ejemplo, y pasear, ¿no? Yo creo que es lo bonito. Y de hecho creo que deberíamos de recuperar más zonas de paseo, ¿no? Y entre tanta carretera a veces pues parece que nos olvidamos que lo bonito del sitio es y pasear y caminar un poco, ¿no? Y disfrutar del paisaje y no llegar con el coche hasta la ermita, ¿no? Bueno, ya por ir terminando, Idurre, ¿para qué le va a servir a San Juan de Gaztelugatxe en ser ahora catalogada como una de las maravillas rurales del 2013? Bueno, yo creo que es un reconocimiento más, ¿no? Sabíamos que mundialmente tiene muchas visitas, es una de las zonas más visitadas de Euskal Herria y bueno, y eso lo sabíamos, ¿no? Bueno, pues espero que entre todas las administraciones públicas también cuidemos un poquito más, ¿no? De nuestra zona y bueno, pues nada, entre todos habrá que cuidar que bueno, que siga siendo una maravilla y que pues sin más, yo creo que la gente que lo ha visitado pues sabe que es una maravilla, que es un pequeño tesoro que tenemos aquí en Bermeo y yo creo que eso lo sabíamos, los de aquí lo sabíamos y bueno, pues si es más conocido y más reconocido mundialmente así, pues mejor. Bueno, pues hoy nosotros queríamos felicitar al Ayuntamiento de Bermeo, queríamos felicitar a San Juan de Gaztelugatxe, porque ya está ahí, incluida entre una de las 7 maravillas rurales de este año 2013. Seguro que así todavía van a ser más las personas que se acerquen hasta San Juan de Gaztelugatxe para visitarlo. Son muchas cada año y queremos que siga siendo así y que todas las instituciones en la parte que les correspondan cuiden de este paraje tan extraordinario que tenemos en Euskadi. Idurre Bideguren, alcaldesa de Bermeo, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko.
zaudenetik. Aska gaitezan, malko zesan zenidan, noizbait izango dugu, gure aukera seguru, noizbait geroztik nora ezean, barneko ekaitzetan. Arraunean ibiltzen naiz, zure mezu baten zain. Bilan atzazu, izarbako gauetan, idan atzazu zure itxasertzera noizbait iritsiko naiz, argiak jarraituz, iritsiko naiz berriz saiatuz, noizbait itzuliko naiz, aurkituko zaitut, begiak itxiz gertu sentituz, noizbait. Bilatu nazazu argiontziaz, gidatu nazazu itxasertzera, iritsiko naiz, argiak jarraituz, iritsiko naiz berriz saiatuz, noizbait itzuliko naiz, aurkituko zaitut, begiak itxiz gertu sentituz, noizbait. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata
Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen nator ni ere gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zorionak zure urte betetzean zorionak. Da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Gaur bezalaxe opa dizugu urtetik urtera. Osasun onarekin bete azkarraintzeko aurrera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Aprovechamos todo el equipo que hacemos este programa para hacerles llegar los mejores augurios en el año que comenzará dentro de 11 horas en nuestro país, y para aquellos que nos escuchan desde la distancia, ajustando la diferencia horaria, brindaremos, nos acompañarán y los acompañaremos. Y les digo a ustedes, Soroñat, Soroñat, Benetean, Soroñat, Gabón, Saharra, Sorión, Súa 2014, Topa. ¿Qué significa en el euskera? Felicidades, felicidades de verdad, feliz Nochevieja, feliz 2014, brindemos. Señores, nos reencontraremos el próximo martes ya en el año 2014. Auspiciaron este programa José Iturrospe Sociedad Anónima, Prensas Hidráulicas, Córdoba 4845, Barrandegui, Negocios Inmobiliarios y Estudio de Arquitectura, 9 de julio 771, teléfono 421-0429. Pedro Subieta, venta y reparación de llantas, Entre Ríos 2434. Erauskin Informática, notebooks y computadoras, controladores fiscales, San Martín 1386, teléfono 6000.